No soy de los que creen en criaturas extrañas. Caray, llevo 2 décadas cazando en estas montañas, y lo más grande que me inquietaba siempre fue toparme con un oso negro o, quizás, extraviarme en una tormenta de nieve. Pero lo que nos sucedió a mí y a mis amigos el pasado noviembre lo alteró todo. Comparto esta historia porque la gente necesita saber qué se esconde realmente en lo más profundo del bosque. El informe oficial asegura que fue un ataque de oso, pero eso es. Los osos no planifican. Los osos no acechan a los humanos como si fueran presas. Y los osos, definitivamente, el infierno no te encerrará en una cueva para que mueras. Ken, Bobby y yo habíamos estado cazando juntos cada temporada durante los últimos 8 años. No éramos cazadores de trofeos ni nada parecido. Me imagino algo así. Solo 3 hombres que disfrutábamos escaparnos de nuestras esposas por un fin de semana largo, beber cerveza junto a la fogata y quizás traer algo de venado a casa si teníamos suerte. Ken era el rastreador de nuestro grupo. Ese hombre podía seguir la huella de un ciervo sobre piedra sólida si se le daba tiempo suficiente. Bobby era nuestro cocinero y jefe de campamento. Empacaba suficiente comida para un ejército y, de alguna manera, siempre recordaba los elementos que los demás olvidábamos. Pilas extra, botiquín, ese tipo de cosas. Elegimos un sitio a unas 12 millas dentro del Bosque Nacional Manonjila, mucho más allá de donde la mayoría de los cazadores se molestan en ir. La zona estaba llena de robles y arces, hábitat perfecto para ciervos, y lo suficientemente distante de los senderos principales como para evitar a los cazadores de fin de semana disparando a cualquier cosa que se moviera. Ken lo había explorado la primavera anterior. Y encontramos muchas señales de roces, raspaduras y senderos bien marcados que conducían al agua. Llegamos el viernes por la mañana en la camioneta de Ken, rebotando por los caminos del servicio forestal que se estrechaban y se volvían más irregulares con cada milla. Cuando la ruta finalmente terminó en un pequeño claro, cargamos nuestras mochilas y caminamos otras 3 millas hasta nuestro campamento. Era un sitio agradable, un terreno plano, área junto a un arroyo, protegida por grandes árboles y con buenas líneas de visión en caso de que algo se moviera por allí. Montar el campamento nos tomó casi toda la tarde. Armamos nuestras tiendas formando un triángulo alrededor de la fogata. Colgamos la comida en lo alto de los árboles para mantener alejados a los osos y probamos nuestras radios para asegurarnos de que funcionaran. El clima era ideal, fresco y claro, casi sin viento. Ken detectó señales recientes de ciervos a menos de 100 metros del campamento, así que estábamos confiados en nuestras oportunidades. Esa primera noche fue justo lo que esperábamos. Asamos unos filetes que Bobby había traído, abrimos algunas cervezas y planeamos nuestra estrategia para la mañana. Ken quería cubrir la cresta hacia el norte, donde había visto más señales. Bobby y yo tomaríamos el fondo del valle, siguiendo el arroyo río abajo hasta un prado a 1 milla de distancia. Nos encontraríamos de regreso en el campamento al mediodía para comparar notas. Alrededor de la medianoche, me desperté para ir al baño. El fuego se había reducido a brasas y el bosque estaba en un silencio absoluto, excepto por el murmullo del arroyo cercano. Salí de la tienda y caminé a unos 6 metros de los árboles. Cuando terminaba, escuché algo que me dejó paralizado. Un gruñido bajo, parecido al de un cerdo, pero más profundo. Parecía venir del otro lado del arroyo, a unos 50 metros de distancia. Escuché 1 minuto más, pero no volví a oír nada. Los osos hacen todo tipo de sonidos extraños, así que pensé, eso sería todo, y regresé a la tienda. Nos levantamos antes del amanecer con el café calentándose.
sobre la estufa de campamento, mientras cargábamos nuestros rifles y revisábamos el equipo. La mañana era tan fría que nuestro aliento se veía en el aire. Pero una vez que comenzamos a movernos, entramos en calor rápidamente. Ken se dirigió a la cresta, mientras Bobby y yo seguimos el arroyo. El plan era simple: avanzar despacio, observar las áreas abiertas junto al agua y tratar de detectar algo antes de que nos detectara. Durante las primeras horas, todo fue según lo planeado. Encontramos muchas señales de ciervos, huellas en el barro junto al agua, excrementos frescos, lugares donde habían estado pastando árboles jóvenes. Bobby incluso avistó una pequeña masa alrededor de las 10 de la mañana, pero era demasiado diminuta y estaba demasiado lejos para un disparo limpio. La dejamos marchar. Cerca del mediodía, regresando al campamento, Bobby se detuvo en seco. Estaba observando fijamente algo en el barro junto al arroyo. Cuando llegué a su lado, vi lo que había captado su atención. Una huella nítida como el día en la tierra blanda, pero no era de un ciervo, ni de un oso, ni de nada que reconociera. El pie era enorme, tal vez de 45 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, con 5 dedos bien definidos. Parecía casi humano, excepto que ningún humano tiene un pie así de grande. Los dedos eran gruesos y separados, como si quien lo hubiera dejado estuviera acostumbrado a desplazarse por terrenos difíciles sin calzado. La marca también era profunda, como si el dueño de esa pisada cargara con mucho peso. Bobby se arrodilló junto a ella y comparó con su propia bota. Su talla 11. Parecía un zapato infantil al lado de esa cosa. Miramos alrededor y encontramos 2 huellas más que se alejaban del arroyo hacia la espesura. Estaban espaciadas con un paso más largo que cualquier humano que hubiéramos visto jamás. Tomamos algunas fotos con el teléfono de Bobby y señalizamos el lugar con cinta topográfica naranja. Cuando regresamos al campamento, Ken ya estaba allí desollando un bonito ciervo de 6 puntas que había cazado esa mañana. Le mostramos las fotos. Su expresión cambió del orgullo a la perplejidad. Ken llevaba más años cazando que nosotros dos juntos. Había visto todo tipo de rastros que estas montañas podían ofrecer. Tras examinar las fotos unos minutos, negó con la cabeza y dijo que nunca había visto algo así. Pasamos el resto de la tarde intentando deducir qué podría haber dejado una marca de ese tamaño. Lo más cercano fue un oso negro caminando sobre sus patas traseras. Pero las huellas de oso no tienen 5 dedos como aquella. Esa segunda noche se sintió diferente. Quizá por las extrañas huellas, o tal vez porque el bosque parecía más silencioso de lo habitual. Pero ninguno de nosotros durmió bien. Me despertaba constantemente con pequeños sonidos, ramas crujiendo, hojas susurrando, ruidos que siempre existen en el bosque, pero que esta vez parecían más fuertes y deliberados. Cerca de las 2 de la mañana, escuché el mismo gruñido que había oído la noche anterior, pero más próximo esta vez. Parecía provenir desde justo fuera del círculo de luz de nuestra fogata apagada. Tomé la linterna y el rifle y salí de la tienda. Bobby y Ken ya estaban despiertos. Podía ver cómo los haces de luz de sus linternas se movían entre las tiendas. Susurré para comprobar si ellos también lo habían oído. La voz de Ken sonó tensa y baja. Había estado percibiendo movimiento durante la última hora. Algo grande se desplazaba alrededor del campamento, manteniéndose a suficiente distancia para que las linternas no lo captaran. Pasamos los siguientes 20 minutos escuchando y observando, pero lo que sea que estuviera allí, desapareció.
A la mañana siguiente encontramos más huellas. Algo había caminado un círculo completo alrededor del campamento durante la noche, manteniéndose a unos 30 metros de distancia. Las marcas eran idénticas a las del arroyo, enormes, con 5 dedos y profundas. ¿Quién las dejó? Era pesado y caminaba erguido. El domingo por la mañana empacamos el equipo y trasladamos el campamento más adentro del valle. Ken creía que nos estaban observando y queríamos mantener distancia de lo que dejaba esas huellas. Caminamos unos 3 kilómetros río abajo hasta un sitio donde el arroyo giraba bruscamente alrededor de una ladera escarpada. Estaba más aislado que nuestro primer campamento, pero de alguna manera nos sentíamos más protegidos. Podíamos ver a cualquiera que se acercara desde 3 direcciones. Pasamos la mañana cazando, pero no estábamos demasiado motivados. La emoción del fin de semana inaugural había sido sustituida por una sensación incómoda de que no estábamos solos en estos bosques. Cada sombra entre los árboles nos hacía detenernos y observar fijamente. Cada canto de los pájaros nos hacía alzar los rifles. Cerca del mediodía, Ken descubrió algo que convirtió nuestra inquietud en miedo verdadero. A unos 400 metros de nuestro nuevo campamento, halló lo que parecía un refugio, un tosco cobertizo hecho con ramas rotas y troncos caídos. Era lo bastante amplio para algo del tamaño de lo que habíamos estado rastreando y parecía haber sido usado recientemente. El suelo alrededor estaba compactado y había huesos dispersos cerca, principalmente restos de ciervo, pero algunos parecían pertenecer a animales más pequeños. El olor fue lo que realmente nos impactó. Una mezcla de carne en descomposición y algo más, algo salvaje y almizclado que te quemaba la nariz. Ken tomó algunas fotos y se retiró lentamente. Cuando volvió al campamento y nos mostró lo que había encontrado, decidimos que ya habíamos tenido suficiente. Empezamos a empacar y a regresar a casa. Mientras estábamos en el campamento, los ruidos comenzaron. Al principio, era solo un golpeteo ocasional de madera, el sonido de algo golpeando un árbol o tronco en un ritmo constante. Toc, toc, toc. Silencio. Luego de nuevo, toc, 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 desde otra dirección. Ken dijo que había oído hablar de esto antes. Algunos cazadores afirmaban que Pie Grande golpeaba la madera para comunicarse a largas distancias. Mientras guardábamos el equipo en las mochilas, los golpes se hicieron más cercanos y frecuentes. Pronto los oíamos por todas partes. Norte, sur, este, oeste. Era como si nos rodearan. Bobby sugirió que intentáramos hacer ruido. Quizá golpear un árbol con un palo para demostrar que no teníamos miedo. Ken y yo le dijimos que era una idea terrible. Para cuando terminamos de cargar las mochilas y estábamos listos para partir, el golpeo de la madera había cesado. El bosque quedó en completo silencio. No había pájaros, ni insectos, ni viento moviendo las hojas. Era el tipo de quietud que te zumba en los oídos y te pone los pelos de punta. Empezamos a caminar de regreso hacia la camioneta, moviéndonos lo más rápido que podíamos con las mochilas pesadas. Llevábamos unos 20 minutos caminando cuando escuchamos el primer aullido. Vino desde atrás, hacia nuestro antiguo campamento, y no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era exactamente humano ni completamente animal, pero erizaba todos los pelos de la nuca y la cara. El sonido resonó por todo el valle durante lo que pareció una eternidad. Entonces oímos una respuesta, otro aullido. Este venía desde nuestra izquierda, desde algún lugar en la cresta. Luego otro desde la derecha. Varias criaturas nos seguían
y se comunicaban entre sí. Ken tomó la delantera, Bobby cerró la marcha y yo me quedé en el medio. Aceleramos el paso, trotando cuando el terreno lo permitía. Cada pocos minutos se escuchaba otro aullido, siempre desde una dirección distinta, siempre acercándose. Ya estaba claro que no solo nos observaban, sino que nos estaban acorralando. Aproximadamente una hora después de iniciar la caminata, coronamos una pequeña colina y Ken de repente se arrodilló, levantando el puño para que nos detuviéramos. Señaló hacia un conjunto de grandes rocas a unos 50 metros de distancia. Al principio no distinguí nada. Luego, una de las sombras se movió. Era gigantesca, de al menos 2,4 metros de altura y cubierta de pelo castaño oscuro. Se erguía como un humano, pero con la complexión de un gorila, brazos que colgaban casi hasta las rodillas y hombros tan anchos que parecían capaces de volcar un coche. La criatura estaba parada, observándonos, sin intentar ocultarse. Nos quedamos paralizados. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una hora, aunque probablemente fueron solo 30 segundos. Entonces el ser lanzó un rugido que sacudió los árboles y empezó a acercarse. No corría. Caminaba como si supiera que no podíamos escapar y sin prisa por atraparnos. Los tres nos dimos la vuelta y salimos corriendo. Atravesamos arbustos y ramas que nos desgarraban la ropa y las mochilas, sin importar el ruido que hiciéramos. Detrás de nosotros podíamos oír pasos pesados y el crujir de pequeños árboles desplazados, como si fueran maleza. Corrimos quizá 10 minutos hasta que Bobby tropezó y cayó con fuerza. Cuando Ken y yo nos giramos para ayudarlo, los vimos. 3 de las criaturas avanzaban entre los árboles en fila. Nos estaban empujando hacia algún lugar. Se movían con propósito, no de manera aleatoria como animales vagabundos, sino como cazadores que sabían exactamente lo que hacían. Bobby se había torcido el tobillo en la caída y no podía apoyarlo. Ken y yo lo sujetamos por debajo de los brazos y, a medias, lo cargamos, lo arrastramos hacia una sección empinada de la ladera donde pensábamos que podríamos despistarlos. Las criaturas nos seguían a un ritmo constante, sin acercarse nunca del todo, pero tampoco quedarse atrás. Alcanzamos la base de un acantilado y comprendimos que habíamos cometido un error. No había forma de subir con Bobby herido, y las criaturas nos tenían acorralados contra la pared rocosa. Fue entonces cuando Ken tomó la decisión que probablemente nos salvó la vida. Nos dijo que nos dispersáramos y nos preparáramos para pelear. Había traído el 3006 de mi abuelo, un rifle con el que había cazado más ciervos de los que podía contar. Ken llevaba una 38 y Bobby tenía una escopeta calibre 12 cargada con cartuchos. Entre los tres teníamos potencia de fuego suficiente como para detener a un oso grizzly. Esperábamos que fuese suficiente para lo que viniera tras nosotros. La primera criatura se separó del matorral a unos 40 metros. Con la luz del atardecer pude verla con claridad por primera vez. Su rostro era casi humano, pero de algún modo estaba mal formado. La mandíbula demasiado ancha, el ceño demasiado pesado, los ojos demasiado pequeños y hundidos. Sus brazos eran más largos que los de cualquier persona, y sus manos terminaban en gruesos dedos negros que parecían capaces de desgarrar huesos. Ken disparó primero. Su bala dio en el pecho de la criatura, que vaciló hacia atrás, pero no cayó. En su lugar, emitió un sonido que jamás olvidaré. Mitad rugido, mitad alarido, lleno de rabia y dolor. Las otras 2 bestias aparecieron a ambos lados de la primera, y las 3 cargaron. La escopeta de Bobby tronó 2 veces en rápida sucesión. Vi a una de las criaturas girar y caer. La sangre oscura salpicó el terreno dejado atrás. Mi propio rifle
Me golpeó el hombro cuando disparé al centro de masa del más grande. Cayó sobre una rodilla, pero siguió avanzando, impulsándose con los nudillos como un simio herido. Entonces todo se volvió un infierno. La criatura herida a la que Ken había impactado llegó primero. Agarró a Ken por la cintura con un brazo enorme y lo levantó del suelo como si fuera pluma. Ken gritó y trató de maniobrar su rifle, pero la presa de aquel ser era demasiado fuerte. Oí sus costillas crujir como madera seca. Intentaba conseguir un disparo limpio cuando la segunda criatura me embistió de lado. Sentí como si me hubiera arrollado un refrigerador. Caí al suelo de bruces. Mi rifle salió disparado entre la maleza. La criatura me inmovilizó contra la tierra con una mano, mientras con la otra intentaba alcanzar mi garganta. Su aliento era putrefacto, mezcla de carne en descomposición y pelaje empapado. De cerca, sus ojos eran totalmente negros. No se entreveía ni un ápice de blanco. Bobby seguía peleando, manipulando la corredera de su escopeta y disparando a todo lo que se movía. Pero ahora había más de ellos. Oí ruidos entre la maleza mientras otros se aproximaban. La que me tenía encima era demasiado pesada para que me liberara. Sus dedos se cerraron alrededor de mi cuello. Empecé a ver puntos cuando la escopeta de Bobby tronó justo sobre mi cabeza. La detonación alcanzó a la criatura en el costado del cráneo y se apartó de mí, revolviéndose y emitiendo un sonido semejante al de un caballo herido. Me revolví y me retiré buscando mi rifle, y vi a Ken en el suelo a unos 6 metros de distancia. La criatura que lo sujetaba aún mantenía su cuerpo, sacudiéndolo como a un muñeco de trapo. Ken no se movía. Bobby retrocedía hacia la pared del acantilado, con la escopeta apuntando hacia la línea de árboles. Tenía el rostro pálido y las manos temblaban. 2 criaturas más emergieron de la maleza, avanzando con mayor cautela ahora que habían sentido nuestras balas. Una de ellas cojeaba de la pata izquierda, el pelaje del muslo empapado de sangre oscura. La criatura herida a la que antes había disparado seguía viva y se arrastraba hacia nosotros con su único brazo sano. Bobby le metió otro cartucho en la cabeza y por fin dejó de moverse. Pero aún quedaban 3 y Bobby casi no tenía munición. Encontré mi rifle, lo tomé y forcé el cerrojo, cargando otra bala. Una de las criaturas volaba en círculos a nuestra izquierda, intentando flanquearnos. Apunté como si fuera a disparar a un ciervo en movimiento y apreté el gatillo. La bala impactó en el hombro y lo hizo girar, pero no cayó. Estas criaturas eran increíblemente resistentes. La que tenía a Ken dejó caer su cuerpo y se giró hacia nosotros. Incluso a unos 30 metros podía ver la sangre de Ken en sus manos y pecho. Abrió la boca y rugió. Un sonido tan potente y profundo que pareció hacer vibrar el suelo bajo nuestros pies. Luego cargó. El último disparo de Bobby le dio de lleno en el pecho a unos 15 metros. La bestia retrocedió, pero se mantuvo en pie y continuó avanzando. Puse mi último cartucho y le disparé en la cabeza justo cuando nos alcanzaba. El impacto le quebró el cuello hacia atrás y finalmente cayó. Pero nuestra celebración duró apenas un par de segundos. Los aullidos resonaban por todo el bosque a nuestro alrededor. No era 1 o 2, sino lo que parecía una manada entera. Habíamos matado a 3 de ellos, pero todavía quedaban más y se estaban acercando. Bobby recogió el rifle de Ken y toda la munición que pudo encontrar, mientras yo recargaba el mío con mis últimos cartuchos. No podíamos cargar el cuerpo de Ken, y ambos sabíamos que nuestras probabilidades de salir vivos de allí eran escasas. Fue la decisión más difícil que he tenido que tomar, dejar atrás a mi amigo. Pero no había alternativa.
Empezamos a escalar el acantilado en busca de una salida del valle. La roca estaba suelta y quebradiza, y con nuestras mochilas pesadas apenas podíamos avanzar. Detrás de nosotros podíamos oír a las criaturas abriéndose paso entre la maleza, acercándose con cada minuto que pasaba. A mitad del acantilado, la mochila de Bobby se enganchó en una cornisa y se rasgó. La mitad de su equipo cayó sobre las rocas más abajo: comida, ropa de repuesto, su saco de dormir. No nos detuvimos a recoger nada. Seguimos subiendo, con las manos cortadas y sangrando por la roca afilada. Cerca de la cima, encontré una cornisa estrecha que bordeaba la pared de la roca hacia lo que parecía un hueco en la cresta. Apenas era lo suficientemente ancha para una persona, con una caída de al menos 30 metros hacia las rocas de abajo, pero era nuestra única salida. Bobby pasó primero, pegando la espalda a la pared de roca, deslizándose centímetro a centímetro. Lo seguí, tratando de no mirar hacia abajo. La cornisa estaba resbaladiza por la humedad y cubierta de grava suelta que amenazaba con ceder bajo nuestras botas. A mitad de camino escuchamos aullidos directamente debajo. Al mirar, vi a dos de las criaturas al pie del acantilado, observándonos. Uno comenzó a escalar. La bestia trepó como una araña, encontrando apoyos en las rocas que me parecían lisas, y avanzó rápido, cubriendo en minutos lo que a nosotros nos había tomado casi una hora. Pude ver sus ojos reflejando la poca luz que se filtraba desde arriba, y nunca nos perdieron de vista. Llegamos al hueco en la cresta justo cuando la criatura alcanzaba la cima del acantilado detrás de nosotros. Bobby pasó primero, luego yo. La abertura era angosta, apenas lo suficiente para una persona con mochila. Al pasar, sentí unos dedos enormes rozar mi bota. Pateé hacia atrás con fuerza y sentí mi talón chocar contra algo sólido. La criatura emitió un gruñido de dolor y soltó la presa. Al otro lado de la cresta nos encontramos en un valle distinto, uno que ninguno de los dos había visto antes. El terreno era accidentado, lleno de troncos caídos y campos de rocas que dificultaban el paso. Pero no teníamos otra opción que avanzar. Podíamos escuchar a las criaturas detrás de nosotros, aullando unas a otras a través de la cresta. Caminamos toda la tarde, deteniéndonos solo cuando era absolutamente necesario para descansar. El tobillo de Bobby, torcido en nuestra primera carrera, estaba empeorando